Si has llegado hasta este videotutorial es porque has empezado a hacer tu tesis sobre comunicación o estás pensando en hacerla. Investigar la comunicación es una tarea fascinante, pues con ello estamos analizando la interacción social y humana que produce el entendimiento y la convivencia. Sin comunicación no hay humanidad ni democracia, nada más y nada menos. Investigar la comunicación implica estudiar los medios de comunicación, por ejemplo, la radio, la prensa, la televisión, el cine y las redes sociales, pero no solamente, sino que llega hasta los procesos de comunicación interpersonal, grupal, organizacional y cultural. Quien desea investigar la comunicación de manera científica y rigurosa puede optar por hacer un doctorado, pero los comienzos de una tesis nunca son sencillos. Para ayudarte en estos primeros compases, vamos a darte 3 claves que te orienten en la elaboración del marco teórico, pilar esencial de tu trabajo. El marco teórico nos va a dar los conceptos y enfoques con los que vamos a analizar e interpretar nuestro objeto de estudio, que es el aspecto más concreto que pretendemos abordar mediante nuestra tesis. Empezamos. Clave 1. Leer mucho para superar el miedo a la hoja en blanco y poner orden al caos. Antes de comenzar a escribir, el primer paso es leer mucho. Sabemos que esta primera indicación parece muy vaga, pero no lo es en absoluto. Hace falta leer mucho para ubicarte e ir interiorizando los conceptos, las ideas, incluso el vocabulario con el que vas a implementar tu trabajo. Este primer paso es probablemente el más complejo de todos, porque cuando empezamos no sabemos y nos parece que todo es un pequeño gran caos. Y efectivamente lo es, pero el caos solamente se supera mediante el trabajo, la sistematización y la lectura concienzuda y atenta. Este primer proceso de lectura es un proceso arduo, dado que nos encontramos con que está todo por leer, está todo por procesar. Para ayudarnos a ponerle orden al caos, es muy importante que consolidemos una forma de sistematizar esas lecturas. Vamos a estar leyendo libros, capítulos de libros, artículos. Es importante que encontremos nuestro modo de procesamiento, sea mediante bases de datos especializadas, la toma de notas manuscritas, carpetas en el ordenador. Muy importante, porque todas esas notas son las que luego van a sostener el proceso de escritura de la tesis doctoral. En esta lectura, o en este primer proceso de lectura, muy importante no olvidarnos de mujeres investigadoras. La academia en general se ha construido de forma androcéntrica y esto significa que cuando pensamos en personas, en autores a los que acudir, nos van a venir principalmente nombres masculinos. Ojo, pluralicemos el pensamiento, apliquémosle un cierto sesgo de género crítico y leamos también a mujeres investigadoras. Y cuando comenzamos a escribir, cuando decimos, bueno, ya no leemos más, cuando se produce una cierta redundancia en las lecturas, llega un momento en el que empezamos a leer ideas que ya nos han salido antes y es ahí donde en verdad sentimos que tenemos algo que decir. Clave 2. Enamorarse de los autores y autoras que sustentarán nuestra tesis. Somos enanos a hombros de gigantes. Con eso queremos decir que todo el conocimiento que construimos está siempre en diálogo con lo que se ha producido antes, con aquellos y aquellas que han venido antes de nosotros. Y esa idea del diálogo es fundamental para entender cómo tenemos que relacionarnos con ellos y con ellas. Busca pensadoras y pensadores que pueden ser tus amigos virtuales, y lee sus textos primarios. No comiencen por leer comentarios sobre los textos. Lee los textos primarios. Y como eso puedes entrar un diálogo de larga distancia. Busca y haya pensadores que pueden ser tus amigos y amigas. Ahora bien, tenemos que tener mucho cuidado para que nuestra tesis no se limite a repetir lo que se ha dicho en el pasado. ¿Y cómo podemos conseguir esto? Pues lo conseguiremos precisamente entrando en ese diálogo del que estamos hablando, teniendo claro qué dicen ellos y qué decimos nosotros, en qué estamos de acuerdo y con qué no coincidimos, y en definitiva utilizando nuestras propias experiencias para contestarles. Esto es fundamental. Tu tesis debe hablar de las cosas que a ti te toquen de cerca, de un problema comunicativo o de información que te interpele directamente.
debes encontrar cómo tu tesis habla de tus inquietudes. Es ahí donde encontrarás cuáles son tus aportaciones y en qué te diferencias de lo que se ha dicho antes. En diálogos con ellas y ellos, elige problemas y problemáticas fundamentales que van a ser tuyas problemáticas más importantes y pueden pensar con las figuras importantes sobre esos. El diálogo del que hablamos es fructífero porque las problemáticas sociales y comunicativas son recurrentes. Con esto queremos decir que todo es nuevo y no lo es al mismo tiempo. Los problemas son cíclicos, aunque siempre incorporan nuevos rasgos culturales, tecnológicos, etcétera, que los hacen a la vez diferentes de tiempos pasados. Esta cuestión, desde el punto de vista de la investigación, es una muy buena noticia porque implica que nunca estamos solos y nunca nada es completamente nuevo, porque los problemas comunicativos que hoy más nos preocupan, en algún momento de la historia preocuparon a otros investigadores y pensadores con rasgos culturales distintos, pero ya estuvieron ahí. Lo hacemos reconociendo que hay una serie de cuestiones y de temáticas que siempre han sido relevantes para investigar la comunicación y la información. Temáticas sobre las que muchos autores y autoras pensaron antes que nosotros y a las que nosotros también tenemos algo que aportar desde una mirada contemporánea. Por ejemplo, pensemos en el racismo o el patriarcado. Autores del pasado como Webb Du Bois o Jane Addams los tratamos de forma que hoy, cuando los leemos, nos siguen sonando actuales. El profesor Peter Simonson de la Universidad de Colorado lo explica de la siguiente forma. Jane Addams, ¿qué nos da? La problemática del patriarcado, el miedo al otro y formas conexas de desigualdad antidemocrático. Y nos da las posibilidades del pensamiento feminista y la creación de coaliciones por encima de las diferencias. Es una pionera en el movimiento feminista y alguien que siempre es bueno para leer y releer. Clave 3. Buscar la justicia comunicativa mediante nuestra investigación. Es posible construir un mundo mejor. Esta aspiración debe estar siempre presente a modo de guía, también cuando estamos armando el marco teórico, porque lo que da sentido a nuestro trabajo es ese compromiso ético con el entorno, que empezamos a pensar y perfilar desde el propio marco teórico. No investigamos porque sí, sino para que nuestra tesis ayude a entender la comunicación y su investigación y mejore con ello la sociedad en que vivimos. ¿Qué significa exactamente construir un mundo mejor desde nuestra tesis? Ayudar a la sociedad y a sus gentes a comunicarse mejor y entender de manera más profunda los procesos comunicativos que nos envuelven. Esta aspiración ética está directamente relacionada con la justicia social. En nuestro caso podemos hablar de la aspiración a la justicia comunicativa, porque la comunicación en su vertiente simbólica, esto es, concebida como entendimiento y no como mera transmisión, genera las condiciones sociales para una vida más plural e inclusiva de los distintos grupos y actores sociales. É claramente posicionamento político, não é? Ou seja, se queremos uma melhor sociedade, se queremos uma melhor academia, se queremos uma sociedade mais justa, é fundamental que pratiquemos, que coloquemos em ação uma comunicação que esteja preocupada com a argumentação, com a discussão pública e não uma comunicação que seja desinformação, fake news, imposição, persuasão enganosa, etc. Caminar hacia la justicia en nuestras investigaciones significa también hacer investigaciones más comunicativas, que entiendan el conocimiento como un diálogo, como una conversación o como la construcción de algo en común. Para autores como James W. Carey o Jürgen Habermas, la comunicación no se limita a la mera transmisión de información. La comunicación no es información. Estos teóricos tienen una concepción muy exigente de la comunicación. Para ellos, la comunicación es argumentación, conversación, construcción de un significado común, es ritual. Por supuesto, la justicia en nuestra investigación pasa igualmente por la recuperación de referentes femeninos. Lo explica la profesora Rafiza Barao con estas palabras. Como o enfoque teórico ele está bastante baseado na tentativa de gerar um espaço mais justo para as pesquisadoras mulheres no campo da comunicação, eu acredito que o trabalho ele gera um mundo mais justo,
né? Um mundo mais igualitário por quê? Porque você acaba trabalhando aí com algo que é essencial para a humanidade como um todo, que é o que nós conhecemos como direitos humanos, e isso afeta diretamente a forma como nós nos relacionamos no mundo. Um mundo que seja justo con hombres y un mundo que sea justo con mujeres también. Conclusiones. Las 3 pautas para trabajar la parte teórica de tu tesis que hemos recogido en este videotutorial son: 1. Lee mucho y recuerda que el pánico a la hoja en blanco es un sentimiento universal. 2. Enamórate de los autores y autoras que son una referencia básica de tu tesis. Ve hasta sus obras fundacionales y dialoga con ellos y con ellas. 3. No pierdas de vista que el fin último de una tesis en comunicación es ayudar a las sociedades y a la gente a mejorar la comunicación y nuestra comprensión de la misma. Por tanto, el marco teórico debe apuntalar estas cuestiones que tienen que ver con la justicia social y comunicativa. Esperamos que este vídeo te haya ayudado en tus primeros pasos de doctorado. Recuerda que no hay tesis ni marco teórico si antes no has estado un poco o muy perdido o perdida. Lee, trabaja, sistematiza, pide ayuda. Apasionate por los autores y autoras que te antecedieron y no te olvides nunca de aspirar con tu tesis a construir un mundo y una academia mejores. ¡Suerte!